primera no es un ataque de Irán en estricto senso, es una respuesta a un ataque de Israel. Entonces recordemos que hace 15 días, exactamente el 1 de abril, Israel atacó una sede diplomática de Irán en territorio sirio. Imagínense ustedes que bombardeen la Embajada de Colombia en Venezuela, o la Embajada de México en Ecuador, o la Embajada de Argentina en Chile. O sea, esto es de una gravedad terrible. No fue solo una... Si es grave lo que pasó en Ecuador en términos de la diplomacia internacional, imagínense que bombardearon con aviones una sede diplomática. Eso es lo primero. Y en ese bombardeo hubo 16 muertos, 5 altos oficiales del ejército de Irán que estaban allí como diplomáticos, y además de ello, 2 generales. Pero lo que hay que entender, lo que el público debe entender, o debemos todos tener en cuenta, es que esto no es la primera vez. Desde el año 1988 Israel se la pasa haciendo cosas contra Irán. Intentó convencer a la ONU que lo que estaba sucediendo allí no era de ninguna manera una guerra frente a una carrera nuclear de Irán. Nos decían desde el 2002 que eso, Irán la semana entrante iba a tener la bomba, que eso iba a arrasar el mundo, que quería destruir a Israel, que quería arrojarlo al mar. Del 2002 al 2007, perdón, mataron 5 investigadores nucleares, físicos nucleares que estaban en Irán, especialmente en Teherán, fueron asesinados. Todo indica que fueron asesinados por Israel. Luego de eso hubo varios ataques. De hecho, son 18 en total los militares que han muerto desde el 7 de octubre, militares iraníes a manos de Israel. Y lo último, la gota que llena la copa, es precisamente lo que pasó hace 15 días. Entonces Irán, haciendo uso del artículo 51 de la Carta de la ONU, que es el derecho a la legítima defensa, le mandó un mensaje militar a Israel diciéndole, mire, no fastidie más. Y ese no fastidie más estuvo en forma de drones, estuvo en forma de misiles. No atacaron ningún objetivo civil, diferente a Gaza, donde están bombardeando hospitales, escuelas, universidades, campos de refugiados. Fue un ataque de alta precisión, fue un ataque bastante limitado, más un mensaje político que militar, diría yo. Y entonces ahora el balón quedó en las manos de Israel, quien tiene que decidir si responde o no. En esa actitud, en ese contexto, Estados Unidos toma una decisión que es la de no acompañar a Israel en una posible retaliación. Biden dice que, pues que ya fue una cosa limitada y que les mandaron ahí el escudo antimisiles y que con eso tienen. El director general del Pentágono dice ayer que lo que hizo Irán no puede ser considerado como el comienzo de una nueva guerra. Parece que Estados Unidos no quiere arrastrar esto a una guerra regional, pero a Irán le quedaban 2 alternativas. O respondía ahora o callaba para siempre. Y decidió responder. O sea, Hay el una primer cosa, mensaje... perdón Juan, aporto aquí algo, titulares de prensa. Sí. No escucho. ¿Escuchas ¿Nos, ahí? nos escuchas, Víctor? Ahí sí Bueno, escucho. voy a colocar titulares de prensa muy rápido para el tema. Dice El País de España, ataque de Irán a Israel en directo. Euronews dice, venganza geopolítica e ideología. Miremos muy rápido. Guerra entre Israel y Gaza. ¿Por qué, dice El Espectador, por qué Irán atacó a Israel? Irán ataca a Israel, dice, esto es la RTV, esto es una cadena española. Dice, ¿por qué Irán atacó a Israel? CNN, en vivo, ataque de Irán a Israel. Y solamente 3 medios, Euronews dice, Israel destruye el consulado de Irán en Damasco. Y otro medio de comunicación, bueno, solamente de 6 titulares, solamente Euronews habla de el ataque de Israel a Damasco. Aquí es el primer elemento de orden pedagógico para nuestra audiencia, y es que no es en estricto sentido, como bien lo plantea el profesor Víctor de Currea, un ataque, sino una respuesta. Y esto no es un juego de lenguaje. Es distinto hablar de un ataque
a hablar de una respuesta. Uno. Dos, no es un hecho aislado. Aquí hay una estructura sistemática que viene por lo menos desde el 2002, nos lo plantea de manera precisa el profesor Víctor, y dice, ha habido una serie de hechos que efectivamente se han ido acumulando y que en la coyuntura solo le quedaba dos escenarios como de manera clara lo plantea Víctor, y es o callo y tengo que dejar seguir el genocidio de un pueblo palestino y de mi propio pueblo, porque ya la agresión es directamente contra mi población, contra mi gente, en un espacio que es de cualquier país, como es efectivamente un consulado, una embajada, etcétera, etcétera. Víctor, esto efectivamente decíamos ahora en comentario inicial, aquí al inicio del programa, mueve el ajedrez, independientemente de lo que pase, ya hay una reacción importante porque desacomoda las fichas que se habían venido acomodando ahí lentamente. Masacran un pueblo palestino y dicen, ay, lo están masacrando, y lo lamento, pero no se hacía nada. Ahora se genera un movimiento. ¿Qué va a pasar después de este fin de semana en este contexto internacional, Víctor? Bueno, varias cosas. La primera es, tienes toda la razón en esas dos precisiones. Y es más que un ataque, es una respuesta a un ataque. Y el lenguaje no es gratuito. Fíjense que Jimmy Carter se refería a los territorios ocupados de Palestina como territorios en disputa. No, no, eso no es una disputa, eso es una ocupación. Si Juan me invita a su casa y yo me empiezo a apropiar de su casa, no es una casa en disputa, no, es que yo estoy ocupando ilegalmente la casa. Se usa muchísimo la figura de daños colaterales, no, perdón, 33.000 muertos no son un daño colateral, son un crimen de guerra. Y asimismo, ¿no? El antisemitismo no tiene nada que ver con el antisionismo. Nos dicen que la guerra es religiosa, lo que no es cierto. Nos dicen que la guerra es milenaria, lo que tampoco es cierto. Entonces, a partir de ahí, a lo que yo quiero llamar la atención es que hay una cantidad de categorías que se repiten una y otra vez. De hecho, tengo algún texto publicado que se llama El conflicto del lenguaje y el lenguaje del conflicto, que apunta a eso. Es decir, nos han construido una cantidad de cosas, que todos los palestinos son musulmanes, que todos los musulmanes son terroristas, que el Corán dice que hay que suicidarse. O sea, la gente habla de unas vainas que uno dice, a ver, perdóneme con todo respeto, pero ¿cuántas veces usted ha leído un Corán? ¿O ha cogido un Corán en sus manos? Entonces, definitivamente el daño que nos ha hecho la prensa es brutal, porque ya estamos convencidos de que los palestinos que tienen una jata o kofía, como se le dice en árabe, una pañoleta palestina, esos son los malos, ya no hay nada que discutir. Y la segunda cosa que quiero resaltar de lo que tú bien dices es el contexto, es que esto no se puede medir aislado de un genocidio, de un apoyo de Estados Unidos, de una serie de mentiras del mundo, de un desenmascaramiento de la doble moral europea de una manera vulgar, porque es vulgar lo que Europa está haciendo. Solo para dar un ejemplo, o había una reunión de la sociedad civil alemana convocada para hablar de Palestina, fue bloqueada por la policía, pero uno de los que invitaron a hablar fue al rector de la Universidad de Glasgow. A ver, la Universidad de Glasgow estamos hablando de palabras serias, en Inglaterra. El hombre llegó a Berlín, no lo dejaron cruzar los controles del aeropuerto, lo deportaron, y a pesar de eso, el hombre se conecta para hacer la intervención de manera virtual, como lo estamos haciendo ahora, y resulta que entró la policía y cortó la transmisión. O sea, de democracia nada. Pero eso es solo la punta del iceberg. Imagínense, en Londres sale la primer ministra a pedirle a la policía que investigue si ondear una bandera palestina podría ser considerado un crimen de odio. Y en Estados Unidos, pues ya sabemos todo lo que ha pasado. O sea, estamos frente a una arremetida brutal, pero absolutamente brutal, donde en Colombia no tenemos medios de comunicación que no sean prosionistas. Me cuesta trabajo pensar en alguno, ¿no? La revista Gilinski es de los judíos sionistas, el periódico El País de Cali, el colombiano de Medellín,
El Revista tiempo pues Semana. está alineado claramente con lo que diga Israel y hasta nuestra querida revista Cambio, lo de queridas por ironía no es de mis afectos, está en manos del señor Daniel Coronel, judío sionista, que no permite un debate serio sobre el problema del genocidio, o creen o colocan columnas ahí como que todo empezó el 7 de octubre o es que jamás es terrorista, pero no hay investigación de campo, no hay trabajo. Eso es como cuando dicen es que todos los del Cauca son indios y cultivan droga y son terroristas. Pues exacto, exactamente lo mismo. O todos los colombianos venden droga y son mulas. Pues estamos frente a un escenario donde el contexto no cuenta. Y eso es muy peligroso a la hora de hacer análisis políticos. Víctor, voy nuevamente a la prensa. Entrevista que entrega el portavoz de la Cancillería israelí, el doctor Lior Ben-Dor, y él dice: no queremos ni imaginar qué hubiera pasado si estos misiles y drones hubieran caído sobre la población israelí, dice él. Voy más adelante a la entrevista. Ellos quieren destruir a Israel y usan el tema palestino como herramienta para promover su política exterior. Sigue diciendo, quieren causar un nuevo holocausto destruyendo a Israel. Y dice, él no puede entrar a calcular las consideraciones que tuvieran los iraníes para lanzar misiles y drones. También puntualiza, esta ofensiva muy grave, pero que pudiéramos interceder en la tecnología que tenemos. Y hace precisión frente al tema, le pregunta al periodista, venga, pero el tema de hambre, es que no están permitiendo, la gente se está muriendo de hambre, hay unas imágenes grandes, niños totalmente desnutridos, hambrientos, y el señor canciller dice, qué pena, pero es que la responsabilidad son los terroristas de Hamas que no permiten que haya una reconciliación. Le dejo esos elementos para nutrir el diálogo, Israel Víctor. no tiene nada que ver con el hambre en Palestina, No, nada, tiene nada que ver nada. con el genocidio No. sistemático, porque aquí hay un tema de biopolítica, de tanatopolítica claramente orientado hacia la población joven, exterminar a los niños y a las niñas, médicos, periodistas. Eso no es responsabilidad de Juan, Israel. quieren causar un nuevo holocausto destruyendo a Israel. ¿Qué Sí. pasa? ¿Qué está pasando en ese momento entonces en Palestina, Víctor? Pues parece que todo estaba bien, que era un mundo en concordia hasta el 6 de octubre, en que los malos malísimos de Hamas decidieron tratar de crear un Estado Islámico en Oriente Medio. Qué sarta de mentiras. Empecemos en orden. Primero, no es si hubieran caído los cohetes y los misiles y los drones de Irán sobre civiles israelíes. Es que no cayeron. Es que no, eso es una verdad de apuño. Esto no es una hipótesis de trabajo. Es decir, pudieron Irán haber no quiso que llovido cayeran. misiles en Tel Aviv, pudieron en Haifa, en otra región, en Nazaret, no cayeron. No Y no cayeron. cayeron porque No Irán no quiso que apuntaron a eso. cayeron. No apuntaron a eso. Y demuestra Exacto. otra cosa, y es lo quirúrgico y lo preciso que fue el Sí. manejo de las armas por parte de Irán. Eso es cierto. Que si hubiera, pues, a ver, como dicen los holandeses, si mi tío tuviera llantas sería un autobús, pero no tiene llantas. Pero en cambio sí podemos ver la inmensa cantidad de bienes civiles atacados en Gaza y en Palestina, incluyendo Cisjordania y Jerusalén del Este. 70% de los bienes civiles de Gaza han sido destruidos. No hay una universidad en pie. Han atacado casi todas las ambulancias. Atacaron 3 carros asesinando a su tripulación de personas de una ONG internacional que le habían avisado al gobierno de Israel, mire, vamos a estar en tales carros en tal ruta. Y fueron asesinados. Y ahora venimos a hablar de ciencia ficción, de qué hubiera pasado si, pues hombre, me parece, esa es exactamente, y te agradezco el input que das de la prensa internacional para que veamos cómo se está informando. Segundo, no buscaban destruir Israel. Ese es el cuento que nos ha echado Netanyahu todo el tiempo, de que es que si uno critica a Israel, entonces uno quiere resucitar a Hitler, que si uno critica a Israel es un antisemita, que si uno critica a Israel es que no quiere a los judíos. No, si Irán hubiera querido destruir a Israel, hubiera disparado sobre las bases nucleares de Israel directamente. Hubiera disparado sobre ciudades como Tel Aviv. ¿Lo hizo? No lo hizo. Entonces, ¿de dónde se saca esa retahíla más allá
de la paranoia con que nos quieren hacer entender que es Oriente Medio. Déjese en cuenta que los dos puntos que he hablado sobre análisis de hechos, no de supuestos. Lo otro, todo se lee fuera de contexto. Hay un afán por hacernos creer que Israel era un alma de Dios, además no es una democracia, es una teocracia, e Irán la ataca de la nada. O sea, un buen día los ayatolás no tenían nada que hacer y dijeron, hombre, vamos a atacar a Irán, a Israel. No, no, no es vamos a atacar a Israel de ninguna manera. Es que lo que se está dando allí es una respuesta a un atentado, a un ataque a una sede diplomática. Si en América Latina nos pareció un exabrupto, una ilegalidad, una arbitrariedad lo que pasó en Ecuador con la embajada mexicana, imaginémonos que esa embajada hubiera sido bombardeada y hubieran matado 16 personas adentro, entre ellos cuerpo diplomático. A ver, entonces, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Que se trata de un ataque? No, se trata de una cosa de legítima defensa. Es más, yo desafío a cualquier abogado o abogada que demos el debate, ¿qué ilegal hizo Irán? El derecho a la legítima defensa está en el artículo 51 de la Carta. Los objetivos militares fueron objetivos militares de acuerdo a los convenios de Ginebra. El ataque fue un ataque limitado como una respuesta ante la agresión israelí. ¿Qué otra cosa quieren? Ahora, el mundo se conmociona, el mundo occidental. Entonces nos intentan hacer creer que efectivamente estamos frente a un terrible mal, un terrible enemigo que es el enemigo iraní, pero no queremos reconocer de ninguna manera que sí hay un enemigo real que está jugando con la humanidad que se llama exactamente Israel. Y Víctor. la otra cosa, no, lo dejo ahí para que sigamos la discusión No, no, porque yo me pero emociono no, en no, estas no, te cosas. cierra y porque efectivamente hay muchísimos elementos acá. Eh, Ayer escuchaba un alto mando militar de la alianza española con Israel y el tipo defendiendo pues a Israel y decía, es que yo he vivido allá en Israel, vamos tío, y que allá se vive muy rico y este tipo de cosas. Y uno dice, pues claro, en Israel viven muy rico, bueno, algunos, porque también hay protestas internas en Israel de gente que está en contra de la política de esta estructura y pueblo palestino, perdón, israelí, que no tienen que estar de acuerdo con Palestina, pero que tienen al menos una sensibilidad humana, porque tampoco es cierto, al hilo de lo que viene señalando Víctor, que todos los israelitas pues son lo peor. No, hay una política hegemónica en Israel que ha llevado a este pueblo a esta postura, ¿sí? De la mano del imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, de este capitalismo depredador. Pero no todos los israelitas efectivamente, o no todo el pueblo de Israel con esta postura. Y hay manifestaciones internas y que las apacan, que las golpean, etcétera, etcétera. Esto es digamos, para complejizar y sacar del blanco y negro los análisis básicos que se hacen. Pero la pregunta que te traslado, Víctor, es ¿qué pasa? ¿Qué pasará? ¿Cómo ves el panorama mundial con este movimiento del tablero a partir de las respuestas valientes que ha dado el pueblo iraní? Bueno, un comentario pequeño y espero no perder la pregunta que ya es la segunda vez que me la hacen, ¿no? Efectivamente hay un sector, no solamente la sociedad israelí, hay un sector del judaísmo que es antisionista. ¿Cómo así que judíos antisionistas? Sí, eso no es ninguna redundancia, ni ninguna contradicción, ni un oxímoron, nada de esas cosas. Ser judío es tener una fe religiosa, punto. Ser antisionista es estar en contra de que Israel sea construido a expensas de los palestinos. El sueño sionista es crear un hogar, un estado teocrático, únicamente para judíos en el territorio palestino. Pues yo estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de eso porque el sionismo es una expresión racista. Y se pregunta, bueno, ¿qué pasará con un no judío en un territorio, teocrático? Pues no hay nada que hacer. Por eso soy antisionista, además que sería contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero volviendo a la pregunta, el balón está ahora en la cancha de Estados Unidos, ni siquiera de Israel, está en la cancha de Estados Unidos. Es decir, Irán, después de muchos años, demostró que tiene una capacidad militar, precisión, limitación en el ataque, serenidad
y ahora está esperando a ver qué va a hacer Israel. Israel tiene dos posibilidades: irse en solitario, lo que sería terriblemente peligroso para Israel. ¿Por qué? Pues imagínense que un dato que poca gente lo menciona es que durante unas horas no hubo bombardeos en Gaza, cosa que me alegra. ¿Y por qué no hubo bombardeos? Porque Israel estaba pendiente del frente iraní. Pero imaginémonos una guerra donde esté activado el frente iraní, el frente de Yemen, el frente de Gaza, el frente de Cisjordania y el frente del Líbano. Israel no puede. Israel no puede y no puede solo. Entonces depende de Estados Unidos. Biden dijo que consideraba o que invitaba a Netanyahu a que deje así, más o menos. Y el director del Pentágono, en unas declaraciones que publicaron ayer, dijo que ellos consideraban pues que el acto de Irán no implicaba o no representaba el comienzo de una nueva guerra. Es decir, hay un sector de Estados Unidos que no está por escalar. Si escala, es decir, si Israel logra arrastrar a Estados Unidos a la guerra, va a formar un real polvorín. Primero porque Irán demostró que tiene la capacidad militar, no está echando carreta, no es un cuento ahí de, venga, los voy a asustar. Segundo, que tiene la disponibilidad militar y decisión política para actuar. Y lo tercero es que eso podría llevar a la entrada de lleno de grupos como Hezbollah del Líbano en la guerra, o incluso habrá que mirar la posición de China y de Rusia. Por tanto, Estados Unidos tiene que caminar sobre huevos y mirar ahora a dónde le va a dar. Es posible, una hipótesis que yo he manejado en mis columnas, que sacrifiquen a Netanyahu. Es decir, que nos hagan creer que el problema es Netanyahu y no el sionismo, y entonces sacrifiquen a Netanyahu y hagan un cambio de gobierno tratando de reconsiderar el escenario. Es más o menos como cuando los uribistas dicen vamos a sacrificar a Uribe, pero para salvar el uribismo. Bueno, hay un tema que hay que tener en cuenta, es la participación de la ONU. Se dio una discusión, allí estuvieron los representantes de Irán, los voceros en la ONU, e Israel. En ese contexto geopolíticamente, ¿qué estamos viviendo, profesor? A ver, la ONU es responsable parcialmente del conflicto palestino. Cuando en el año 1947 allí no existía Israel. Israel fue creado en el año 1948. Pero fue creado fruto de un proyecto político que empezó a finales del siglo XIX, antes de que Hitler naciera. Cuidado con eso, porque aquí le dicen a uno, no, es que Israel fue creado por el Holocausto. No, el plan de crear Israel nace a finales del siglo XIX, no tiene nada que ver con el Holocausto. Entonces, en ese orden de ideas, finalmente Reino Unido convence a la ONU en el año 47 de que se divida el territorio. Entonces se plantea partir el territorio de la histórica Palestina, dándole una mayor cantidad a Israel y una menor cantidad a los palestinos. Primer error, y eso fue culpa de la ONU. Pero después la ONU hace una serie de declaraciones, de prohibiciones, por ejemplo, de adquirir tierra por medio de la fuerza, pero no lo impone. La ONU garantiza que Israel, perdón, que Jerusalén, la ciudad sagrada, Al-Quds, dicen los árabes, que la ciudad sagrada de Jerusalén tenga un estatuto internacional, pero no lo impone. Israel después empieza a construir barrios de judíos solo para judíos en territorio palestino a partir del año 67, pero aunque es una ilegalidad, la ONU no hace nada. En el año 82, la ONU le pide a Yasser Arafat que abandone el Líbano con sus milicianos, y Arafat lo hace. Y 3 semanas después, cuando ya no hay ningún miliciano alrededor, llega Israel, rodea los campos de Sabra y Chatila, y las milicias maronitas hacen una masacre de más de 3.500 personas. Eso lo hizo la ONU. Le prometió a Arafat que iba a cuidar a los civiles y no lo hizo. Y ahora la ONU ha caído en una actitud de que le han matado más de 150 miembros de UNRWA, y sin embargo permanece más preocupada por qué le puede pasar a Israel que lo que le pasa a Irán. Conclusión, la ONU ha sido parte del problema y no de la solución. Eso no es ninguna novedad, ya lo vimos en Yugoslavia, en Sahara Occidental, en muchas partes del mundo donde no cumplen su tarea, Birmania, por ejemplo. Y la segunda cosa es que la ONU está demostrando una vez más su fracaso estrepitoso
Y lo tercero es que la ONU, de su naturaleza, es una naturaleza imperial, basada en un Consejo de Seguridad que no tiene para nada en cuenta los miembros el resto de miembros de la comunidad internacional. Entonces hay 5 señores o señoras sentados allá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y China, que toman las decisiones, que pueden vetar resoluciones y que son profundamente inoperantes. Víctor, con los buenos días. Buenos días. Dale. Usted ha planteado que la pelota y el balón está en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos del presidente Biden. Pero cómo puede jugar, digamos, si la pelota está allí? ¿Cómo puede jugar Estados Unidos frente al tema de Israel, por ejemplo? Estados Unidos le ha entregado hasta la semana pasada eh, 3.500 3.500 toneladas de explosivos, en municiones, perdón. 3.500, 35.000 toneladas de munición, perdón el dato. 35.000 toneladas en munición. A mí no me cabe en la cabeza cuánto es eso. 35.000 toneladas en munición. Hay un puente permanente para darle apoyo militar a Israel. Biden sale a decir, rechazamos la muerte de civiles, pero con eso lo dice de cara a la galería, pero en la realidad no ha disminuido para nada la ayuda militar. Había un general israelí, dijo algún par de semanas que si Israel perdiera el apoyo de Estados Unidos, tendría que empezar a pelear con palos y piedras en la frontera norte. Lo cierto es que Estados Unidos está ahí, Estados Unidos apuesta al sionismo, igual que Europa. A Estados Unidos, al igual que Europa, le preocupan ciertos genocidios, no los genocidios, sino ciertos genocidios. Seguimos con la idea de la doble moral de la comunidad internacional, seguimos con la idea de doble estándar frente al derecho internacional y Estados Unidos va a tener que tomar una decisión. Con Ucrania fue relativamente fácil sacrificarlos. Con Netanyahu lo puede sacrificar. El problema es si Estados Unidos sacrifica el proyecto sionista o no. Eso es lo grave y eso lo tendría que responder Biden. Ahora, acuérdense que la promesa del sionismo es darle un hogar seguro a los judíos en Palestina. El problema grave está en que no hay lugar más inseguro para los judíos en el mundo que la histórica Palestina. Es decir, el sionismo ha fracasado en su proyecto político. Pero aparte de eso, las rupturas internas son brutales. Una cosa interesante, las marchas son reales contra Netanyahu, pero cuidado, hay un sector de esas marchas que lo que está pidiendo es más sangre. Hay un sector de esas marchas que lo que está pidiendo es más violencia. Entonces, hay que dividir las marchas como en 3 bloques. El bloque de los familiares, las personas que tienen Hamas en Gaza, de nacionalidad israelí. 2, los que están por la paz, que realmente son pocos y muy valientes, profundamente valientes. Y una mayoría sionista que lo que está pidiendo es más sangre. Si ustedes ven las tendencias en las redes sociales de Israel, son de absoluta inhumanidad, de absoluto desprecio con la vida de los palestinos. Así como en Ruanda los Hutus convencieron que los Tutsi eran cucarachas, así como en la Segunda Guerra Mundial los nazis convencieron al mundo de que los judíos eran piojos, pues ahora son ratas los palestinos, ¿no? Y los tratan como ratas, aparecen caricaturas de ellos como ratas y han creado toda una serie de simbología para justificar un genocidio. Dos, Víctor, perdón, dale. voy y me quedo en el tema de la prensa, Víctor, a los medios. Euronews, el titular que leí hace un poco dice venganza, geopolítica e ideología. Entonces aquí se señala a Irán con una ideología, pero miraríamos o compararíamos cuál de los dos, Israel o Irán, tiene más fortaleza en ese concepto ideológico. Porque es que se señala a Irán, pero es que aquí estamos hablando del sionismo. A ver, Israel es un estado sionista. Yo viví en Jerusalén, en Palestina, trabajé allí, he ido varias veces, es decir, aunque suena arrogante, pero es necesario mencionarlo. Mis análisis no nacen de haber leído El Tiempo esta mañana. Hace poco he estado 3 veces en Oriente Medio desde que empezó la crisis y lo cierto es, volvamos a cierta universalidad que hemos perdido. La posmodernidad y la cultura woke nos ha hecho mucho daño. Es un Estado, parte de Naciones Unidas, como es Irán,
es víctima de un ataque armado, como el que sucedió el 1 de abril, y tiene derecho a la legítima defensa, como lo plantea el artículo 51 de la Carta. Se reunió la ONU, hablando de la ONU. Dijeron algo para condenar el ataque que hizo Israel contra una sede diplomática iraní. No, no dijeron nada. Eso hubiera podido amainar un poco la respuesta iraní. Lo intentaron. No, no. Miraron por otro lado. Entonces Irán, ¿qué hace? Responde. Si son musulmanes chiíes, suníes, negros, indígenas del Cauca, campesinos de Titiribí, comunidades negras del Chocó, me da exactamente lo mismo. Es un Estado que tiene derecho a la legítima defensa. Punto. Esa norma universal es la que han aplicado, por ejemplo, para que Estados Unidos se meta en Afganistán. Con esa misma la han instrumentalizado, la han retorcido para justificar la guerra de Irak del 2003, que generó una matazón brutal, 602.000 civiles asesinados en 2 años, y sobre eso no hay una postura. Ahora, lo que yo veo es que Irán tiene ese derecho independientemente de si es musulmán, suní, chií, druso, budista, me da igual. Entonces, fíjense cómo la renuncia que hemos hecho en la discusión del mundo de los derechos humanos, en la discusión de los análisis políticos y en la discusión mediática sobre la universalidad nos ha llevado entonces a decir cosas terribles, ¿no? Como la de esto sí es ideológico, pero lo otro no. No, un crimen es un crimen. Un asesinato, un genocidio es un genocidio. No, no hay que ponerle adjetivos. Ese afán de adjetivizar que tú muy bien ilustras con esos titulares de prensa nos hacen un daño terrible para el análisis de cualquier conflicto armado. Dos ideas y para cerrar, porque sabemos de tu tiempo limitado, un nuevo gran líder mundial, Irán, con la acción, el liderazgo iraní, el perfil del liderazgo iraní sube, efectivamente se instala como un país que le responde al sionismo, que le responde al imperialismo y le dice despacio que hay quien le puede responder, un nuevo liderazgo. Y dos, la crisis de esta ley, de este marco normativo mundial que se llama ONU, que está en sus estertores de muerte porque se deja ver cada vez más claro cuál es su intención y cuáles son sus posibilidades efectivas humanitarias. El liderazgo iraní es coyuntural, ¿no? Es un país interesante de visitar. Yo invito a que vayan y lo vean, como hay que ver Israel, como hay que ver Uzbekistán, como hay que ver el Cauca. O sea, hablemos desde el terreno, desde la realidad, no desde los supuestos. Pero ese es un liderazgo limitado. Limitado porque la islamofobia en el mundo es brutal. Y a Irán intenta colocársele como un país exportador de terroristas. De hecho, Irán no ha atacado un país en los últimos 300 años. Se defendió cuando la guerra de Irak-Irán en los 80 y ahora se defiende, pero no es un país que tenga ni una visión expansionista ni una experiencia de agresiones continuas contra sus vecinos. Eso no existe. Y basta ver de nuevo la historia, que es uno de los problemas que tenemos. Yo lo que veo es que hay un bloque que se está configurando bastante variopinto, con diferencias internas, pero al que hay que ponerle muchísimo cuidado en términos del análisis, que es el bloque de Irán, India, China y Rusia. No solamente por el mercado mundial que eso significa, sino porque son el contrapeso definitivo a los estertores que también está dando Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está de para abajo. Permítanme algún comentario. Si ustedes revisan los datos sobre suicidios, sobre muertes por sobredosis, sobre accidentalidad de tránsito por alcoholismo, sobre compra de armas, sobre peleas, disputas y violencia en institutos de secundaria y universidades de los Estados Unidos, muertes por consumo de drogas, son brutales. En los últimos años todos esos indicadores han aumentado. Es una sociedad que se está degradando. Ahora, eso no quiere decir que se vaya a caer mañana, ni quiere decir que tengamos una alternativa, porque no tenemos una alternativa. Lo que puede haber es como un contrapoder que está planteado fundamentalmente en Rusia, que ya ganó la guerra de Ucrania, entre otras cosas. China, que está siguiendo bastante de cerca y que es una potencia económica brutal. India, que es un mercado muy interesante, e Irán.
ese bloque hay que mirarlo. Yo creo que también si creemos que el mundo está internacionalizado, pensemos más en bloques de países que en países como un solo. Y la otra, la ONU, necesita ser por completo reformulada. Fíjense ustedes que no hay una posibilidad de plantear una salida decente frente a un genocidio. O sea, tenemos un genocidio en curso y no somos capaces en ese genocidio en curso eh, de actuar. Tenemos un genocidio como el de los nazis cuando se dijo nunca más y no pasa nada. Pero lo tuvimos en Ruanda y allá la ONU tampoco hizo nada. Lo tuvimos en Darfur. Yo trabajé varios meses en el genocidio de Darfur como médico y tampoco se hizo nada. Es decir, la ONU, la razón fundamental de la ONU no es repartir arroz. Si revisan la Carta de la ONU, la labor fundamental de la ONU es la paz y la seguridad internacional. Y resulta que esa paz y seguridad internacional no está garantizada por parte de la ONU. Es decir, la ONU ha fracasado en su propuesta. Eh, el gobierno de Colombia ha sido claro, ha rechazado, ha señalado allí ese genocidio en Gaza, pero también tenemos el otro lado, es Argentina ahora con el señor Milei. Permítame, le comparto este titular. Alejandro, ¿el titular qué medio es? Es Blue Radio. Blue Radio, Blue Radio, muy cercano. Creo que usted no escuchó esta mañana Blue Radio para atender nuestra entrevista, pero le comparto el titular. Aquí está, ¿cuál es el El titular? titular dice: el presidente de Argentina, Javier Milei, regresó al país de forma inmediata para crear comité de crisis por ataque de Irán a Israel. Ahí está, comité de crisis por el ataque de Irán a Israel. Eso es una payasada. No merece otra calificación porque créanme que lo que digan en Buenos Aires prácticamente nada va a cambiar la ecuación de Oriente Medio, porque Milei trata de generar algún tipo de legitimidad internacional poniéndose el lado incorrecto de la historia para resolver una crisis interna profundamente grave de legitimidad. Así que eso no merece mayores comentarios. Lo cierto es que como vimos en el caso de Zelensky, el imperialismo, solemos decir que los grandes poderes, que los grandes imperios no tienen amigos sino aliados. Pero yo diría que a veces no tienen aliados sino cómplices y en algunos casos no tienen cómplices sino peones. Bueno, eso es el señor Milei. Él no tiene ninguna autonomía, ninguna capacidad de agencia para decir o no decir. Es realmente una burla y un dolor para el pueblo argentino tener semejante gobernador. Ahora, frente al caso colombiano, yo creo que el gobierno colombiano ha hecho algunas cosas importantes. La ayuda humanitaria que se llevó en noviembre, yo participé personalmente en ese avión en que llevamos varias toneladas hacia Gaza. Han habido unas declaraciones del presidente Petro. Me parece que falta meterle carne a algunos aspectos que son importantes y que Colombia ha planteado. El presidente Petro dijo que rompería relaciones con Israel si no respetaba la propuesta de tregua de cese el fuego durante el mes de Ramadán. El mes de Ramadán acabó el pasado 10 de abril. Hoy, 5 días después, eso no se ha planteado. Entonces, yo creo que sí se han hecho cosas, pero faltan muchas más por hacer. Por ejemplo, vale la pena que dejemos de usar la categoría de antisionismo y antisemitismo como si fuera una misma cosa. Aquí en el Consejo de Bogotá hay una promoción para intentar decir que todo es antisemitismo, que uno quiere arrojar al pueblo judío al mar y resucitar a Hitler. Creo que hay unas promesas del presidente Petro que urgen que sean realizadas. Sé que hay trámites para abrir cuanto antes la embajada de Palestina, de Colombia ante Palestina, lo que es un paso importante. Creo que las palabras del presidente Petro en CELAC, en la reunión que hubo, donde presentó varias iniciativas, fue muy, muy importante, fue realmente importante, pero hay que buscar cómo materializamos eso. Ahora, no es una tarea solo del presidente Petro, la sociedad colombiana tiene también que plantear y parte de ese proceso de sionizarse, renunciar a ese pensamiento sionista es que renunciemos a pensar que todos los árabes son terroristas, que aquí los judíos llegan, los israelíes llegan con pasaporte israelí y les dan visa al llegar.
los palestinos y los árabes en general tienen que llenar una cantidad brutal de papeles para poder hacer un trámite y acceder a un visado. Eso es una cosa vergonzosa. Las películas de Hollywood con las que nos criamos y las que ahora repite de manera marcada Netflix y compañía, siempre muestran un terrorista que por supuesto lleva una pañoleta palestina y son los malos de la película. A propósito, si ustedes ven a las librerías, la cantidad de publicaciones nuevas y viejas, sobre todo viejas, que ahora llenaron las casetas de novedades, son sobre Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial, todo de la Segunda Guerra Mundial, e intentan sumarse a esa narrativa, palabra tan fea, de que Israel es la víctima de lo que está sucediendo. Entonces, el presidente lo está haciendo bien, falta por hacer, por supuesto, pero creo que la sociedad también nos estamos quedando cortos en todo lo que hay que hacer. El presidente lo está haciendo bien, falta que el pueblo colombiano sensible, no con una postura ideológica necesariamente o política, sino sensible con la condición humana, con la defensa de la vida, reaccionemos de una manera más fuerte. Víctor, nos Sin deja duda. una cantidad de elementos que ameritarían efectivamente un programa especial, por ejemplo, un Desde Fuera. Desde fuera, Sí. este programa con... claro que sí. Y vamos a hablarlo ahora por el interno, Víctor. Muchas gracias, Víctor, por estas reflexiones que nos planteas, estas luces, esta perspectiva de sentido, para tener más elementos y no caer en el lugar común de la idiotez que nos llevan los medios. Muchísimas gracias. Saludo a la mesa, saludos a la audiencia. ¿Cuándo por Cali, Víctor? Cuando me inviten, con muchas ganas de ir. Bueno. Una cosa antes de que nos despidamos, hay una página que lleva mi nombre, victordecurrealuco.com. Ahí pueden descargar mis últimas reflexiones y les recomiendo especialmente una cartilla que sacamos hace muy poco, una cartilla muy pequeña que se llama Las Sí. Voces de la Resistencia, donde hay entrevistas que hice personalmente en los últimos meses a dirigentes del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, del Frente Popular para la Liberación de Palestina, del Movimiento Yihad Islámico, de Hezbollah y de Hamas. Entonces es interesante, démonos la oportunidad de ver qué es lo que esos malos, malísimos dicen antes de juzgarlos. Bueno, de una vez le extiendo invitación. Vamos a coordinar, estamos trabajando en ello. Este medio de comunicación, el Sistema Informativo Sindical de Colombia, está cumpliendo 4 años, Víctor, y vamos a hacer un evento académico de discusión y de análisis alrededor de la labor y la responsabilidad periodística de los medios de comunicación alternativo, y nos da una buena noticia y nos da un buen elemento para extenderle esta invitación, Víctor. Muchísimas gracias y allá estaremos. SIS, Bueno, muy Abrazos amable. para Sistema todos y de todas. Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.